Ya pasó enero y todavía estás con dudas, con un corazón intranquilo, con esa sensación de que no sé ni por dónde me está llevando este bendito año 2025. Bueno, pues hashtag tenemos que hablar. Comenzamos. «70 veces 7 sea bendecida tu vida, alma celestial», con la tirada del mes de febrero ya aquí con nosotros. Quiero mostrarte más o menos qué es lo que nos trae este bendito mes y comentarte algo que en enero sucedió y que vuelve a pasar en febrero, y me confirma algo que pues mis guías me dijeron. Este es un año de oportunidades. ¿Por qué? Porque es el año de la esperanza. Te voy a explicar más o menos cómo va esta tirada. Al principio tenemos una cartita que siempre va a ser la misma. Va a ser la carta de el año. Un año que es marcado por la templanza. La templanza, como siempre te he dicho, nos abre las posibilidades de la vida. Sí, y sí, va a haber mucho caos alrededor de nosotros, pero a río revuelto, ganancia de pescadores. Las oportunidades van a estar, sí, frente a nosotros y debemos de tomarlas. Siempre hay que tomarlas, porque al final de cuentas, no es de que se le quite a una persona para dártelo a ti, sino que esa persona termina su ciclo, muchas veces un ciclo que no lo quieren dejar, y de una u de otra forma es como que zarandeado por la vida y le suceden cosas y tiene que irse de ahí. Entonces queda ese espacio vacío que al final de cuentas lo llenas tú perfectamente y es un nuevo ciclo para ti. Entonces parece un poco complejo de entenderlo, porque cómo es que el universo hace todos estos movimientos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no es de que venga el universo a quitarle algo a alguien para dárselo a ti, sino que simple y sencillamente termina ese ciclo, y por eso es de que viene ya el ciclo para ti. Y esa es la oportunidad que, vuelvo a repetir, el pescador ve. Aquel que de verdad es ágil y se da cuenta de esa oportunidad, pues la puede tomar, porque está allí frente a ese ser que le pertenece. Bueno, eso te lo quiero dejar muy claro. ¿Por qué? Porque estas oportunidades, vuelvo a repetirte, se van a dar así. Es como si un revolú sucede alrededor de alguien y se queda sin ese trabajo y sale esa plaza vacante que, pues, vuelvo a repetir, eres tú quien tiene que entrar allí. Tómalo muy en cuenta, porque en ocasiones no nos gusta tomarlo, esa oportunidad, porque pensamos, te vuelvo a repetir, que se le está quitando algo a alguien, cuando en realidad después, cuando entramos ya a esa empresa, conocemos toda la historia, nos damos cuenta que esa persona pues simple y sencillamente ya no daba más. ¿Ok? Bien. Te vuelvo a repetir, la tirada lleva carta del año y después carta del mes. Esta es la carta del mes, siempre va en la base, y ha salido la fuerza. La fuerza nos habla de tener, en primer lugar, la tranquilidad, la paz, y darnos cuenta que nuestro poder interior es capaz de muchas cosas. Es capaz de crear y de destruir. ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer? ¿Hacia dónde queremos encauzar nuestro poder? La fuerza nos habla también de que tendremos en nuestras manos todo ese poder
no solamente el de nosotros, sino del universo, para poder controlar y decidir cosas que en otras ocasiones no podíamos nosotros decidir. Es un mes muy bueno porque nosotros podemos crear, nosotros podemos materializar muchas situaciones de vida. ¿Y por qué lo digo? Porque como acompañantes de luz en este caminar de vida febrero, han salido el mundo y el sol, que nos aconsejan simple y sencillamente que nos abramos a la vida, que nos abramos a las posibilidades, que nos abramos a seguir adelante. Pase lo que pase alrededor, no importa. Porque sí, van a suceder todavía cosas raras en este mes. Ya nos dimos cuenta que enero fue un mes caótico, hubo fuego, hubo accidentes. Las noticias nos impactaron con todo este contenido. Y eso es a lo general. A lo particular también hubieron situaciones complejas en diferentes situaciones de las personas. Y es que este mes va a seguir con lo mismo. Va a seguir igual. Vamos a encontrarnos con que gente que hizo mucho daño va a empezar ya a pagar y a pagar y a pagar, y les van a pasar cosas raras, feas, malas, pero es por el daño que han hecho. Este año, vuelvo a repetir, es un año esperanza, un año de las posibilidades, como mano divina, como cartas que nos dan la guía de lo que nos está entregando el universo, la vida, Dios, como tú quieras decirle, pues es la estrella. Y la estrella es la cartita que ha acompañado desde que saqué esta carta en 2024. Para poder saber cuál era la carta del año, sale esta carta y sale como carta marcada por el universo, la estrella. La estrella nos está hablando de esas posibilidades buenas para nosotros. Y sí, nos habla casi lo mismo la templanza, de que hay ese caos alrededor de nosotros, pero que hay posibilidades y que esas posibilidades son nuestras y tenemos que tomarlas porque es energía para nuestro bienestar. Es doloroso ver cosas negativas alrededor, es doloroso ver cómo tal vez personas que conocimos por encimita, que iban con todo para ganar y que iban subiendo y subiendo y subiendo como la espuma, pero vuelvo a repetir, era espuma. Entonces esa espuma se diluye porque no tenía esa fuerza. Muchas veces tenían lo que tenían porque lo tenían a la mala, porque se aprovecharon de gente, porque hicieron mal las cosas. No estaba cimentado, pues era espuma toda la vida de ellos. Entonces toda esa gente que tuvo vida espuma, pues se les va a bajar todo y entonces empiezan a suceder muchas cosas negativas para ellos, pero vuelvo a repetir, las posibilidades son tuyas. Un año esperanza, un año que tenemos la bendición de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados, no solamente de este plano material, sino de el plano espiritual. Nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, que ya están en la patria celestial, quieren que ya tomemos rienda de nuestra vida. Y en este año 2025, un año nuevo, un año de terminaciones, culminaciones, y que nos está abalanzando hacia un nuevo amanecer 2026, que sí va a ser un poco convulso y todo, pero que vuelve a salir las posibilidades de la vida. Entonces nuestros seres queridos
ya fallecidos lo tienen muy claro. Ya es hora de que brilles, ya es hora de que todos los que hemos esperado brillar, todos los que hemos esperado ese momento mágico en nuestras vidas, pues que llegue. Y yo no sé si tú has vivido esto, pero yo he escuchado muchas historias de personas que no tenían nada fijo para este año. Y ¡boom! Sale 2 posibilidades. Otros tuvieron 3 y hubo una personita que me contó que tuvo 5 posibilidades para poder entrar en diferentes empresas y en unas situaciones gubernamentales. Entonces, en el momento, y yo lo vi muy claro y te lo quiero compartir porque es importante, si te vienen esas posibilidades, analízalas bien, ponlas tú sobre la mesa y di, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, entonces lo que no me gusta, donde no me siento tranquilo, donde no me siento tranquila, bueno, pues lo dejo a un lado. Digo gracias muy amables, pero mejor prefiero esto. Hay que ser muy claros, por eso es de que acompaña el sol. Nos está hablando de ser claros este mes, nos está diciendo las cosas como son, nos está diciendo los puntos sobre las sillas, nos está diciendo ser completamente como un niño que dice la verdad, que no le da miedo decir esa verdad y que la defiende. ¿Por qué? Porque retrotrayéndonos a los ejemplos que te estaba dando, cuando esas personitas celestiales estuvieron diciendo sí a lo que ellos quisieron, como un arte de magia se les cerró las puertas de las opciones que no les gustaban. Y fue muy marcado que alguien por allí tuvo miedo ante la situación que venía porque era algo gubernamental, no tenía mucho conocimiento, estaba empezando, pero quería probarlo. Y ese querer probarlo le dio espacio para llegar al tercer filtro. En el cuarto filtro ya tenía demasiado miedo. Y en el miedo radica algo que es el cerrar puertas. Entonces esta persona simple y sencillamente le dijeron que ya no. Pasó por esos 3 filtros y en ese cuarto filtro fue donde dijeron ya no, gracias, usted ya no va a pasar, y terminaron eligiendo a la otra persona que quedó. Pero vuelvo a repetirte, esta personita estaba con mucha alegría y pasó con mucha alegría todos los filtros, pero ese último filtro pues ya no podía más, tenía mucho miedo y ahí se cerraron las puertas. Entonces, por favor, sé muy claro, sé luminoso, sé luminosa. Si lo quieres, ve por ello, no tengas miedo, sigue adelante, no permitas que la vida decida por ti. ¿Por qué te lo digo? Porque la mano de tu alma, que es estas cartas de aquí, es chistoso porque normalmente solo sale una carta, pero en esta ocasión salieron 2 cartas. ¿Y cuáles son esas cartas? Si tenemos la mano de la divinidad, la mano de los ancestros, de la vida, vuelvo a repetir como tú quieras decirle, y tenemos la mano de tu alma, podemos ver cuáles son las posibilidades de poder encontrar en este caminar de vida. Entonces, si tenemos la esperanza, que es todas las posibilidades del mundo puestas a tus pies, porque ya es tiempo de que en tu caminar de vida se abran las puertas para que tú decidas, oye muy bien, para que tú decidas
Entonces, en la otra mano, el otro poder que se te entrega es, en primer lugar, la emperatriz nos viene a hablar de la abundancia, de ese poder interior puesto, pero desde el amor, desde el poder femenino, no tanto el poder que ahorca, que dice sí, yo soy y esto se hace porque si no, no hay de otra. No, el poder femenino es diferente, es más maternal, es más de decir sí, si no te gusta esto, bueno, pues esperemos un poquito y vamos a ver qué es lo que encontramos en el camino y me comentas, pero allí está el detalle. Es una madre que quiere que tú le comentes, que tú le hables, que tú le digas qué es lo que sientes, qué es lo que está pasando en tu mente, en tu corazón. Por favor, todas las noches reza, habla contigo mismo, no sé, haz un ejercicio de entender y de encontrar qué es lo que sucede en tu corazón y en tu alma para poder tener esa posibilidad de ir creando tu camino, tu destino día a día. Porque cuando tú encuentras cuál es el miedo y la alegría de vivir en tu día a día, entonces tú puedes decir, esto no me gusta, o sea, todo lo que te da miedo, y quiero más de esto, de lo que me da alegría. ¿Por qué lo digo así? Porque recuérdate que creamos con el pensamiento, y si tienes tú pensamientos de miedo, solamente eso vas a atraer. Si no se lo dices a la Madre Divina, si no se lo dices a la divinidad, si no se lo dices a la vida, nadie te va a escuchar. Y solo son como huevos, como situaciones que se van incubando en tu mente y se van allí ocultando todos esos miedos y de un momento a otro van a salir a la luz. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? ¿Por qué te digo que todo esto es importante? Porque acompaña el as de oros, una carta que nos mantiene en el aquí y en el ahora, una carta que nos dice la materialidad es importante porque al fin y al cabo estamos en nada más y nada menos que en un plano de conciencia material. Entonces, si nosotros queremos que todo salga maravilloso, en primera tenemos que darnos cuenta de lo que sucede en el día a día en nosotros mismos. Y si nosotros ya sabemos que a través del pensamiento, a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos, se va marcando pautas para lo que sucede en nuestro devenir histórico de vida y en las posibilidades que se arman, bueno, pues tenemos que actuarlo y no tener miedo. El as de oros siempre nos trae por allí una chispa de algo que sucede de la nada, algo que viene, por muy material que sea esta carta, como un golpe de suerte. Entonces estas cartas nos hablan de ese sano equilibrio que debe de haber dentro de lo espiritual y de lo material, dentro de la acción femenina y la acción masculina que debe de haber en nosotros. No olvidar que estamos en un plano material, pero darnos cuenta de que somos seres espirituales viviendo esta encarnación y que nunca
nunca nos van a dejar solos. Siempre el amor divino nos acompaña, nos da, nos entrega y nos envuelve con su protección siempre. Lo que nos quiere ver ese amor divino es activos, es vivaces, es aprovechando las oportunidades. Y por eso te dije al principio del video, tenemos que hablar, porque hay mucha energía que nos está pues asustando, nos está haciendo que perdamos el foco de nuestra atención hacia aquello que nosotros queremos, y estamos manifestando, porque vuelvo a repetir, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, estamos apoyando a que toda esa energía se encauce hacia lo que estamos diciendo, pensando y queriendo que se materialice. Si es muy fuerte la carga en el miedo, pues se materializará ese miedo. Si es más fuerte la carga en lo positivo, en la alegría, en lo que de verdad queremos, pues entonces será eso que queremos. Para concretar, entonces podemos decir que febrero es el mes de poder, donde las posibilidades están servidas, donde las puertas serán abiertas. Claro, estamos en un año donde a río revuelto ganancia de pescadores, un año esperanza, donde se nos pide por favor tener la paz mental, la tranquilidad mental de darnos cuenta que estamos tomados de la mano de la divinidad madre, que nos quiere entregar las posibilidades y nos quiere dar sorpresas que somos nosotros los que tenemos que aceptarlas y decir sí. ¿Por qué? Porque ya es hora. Este mes es para todas aquellas personas que ya estuvimos esperando nuestro momento. Yes. Así que lo único que nos pide el universo es actuar. Con todo el corazón te entrego las energías de este majestuoso mes y nos vemos en la próxima edición. Adiós.